Muy buenas tardes, queridos amigos. Les saluda José Luis Tapia desde el Partido de Evolución en el conversatorio de los días sábados con los fans de evolucionarios. Hoy día hemos preparado un pequeño programa con una serie de preguntas respondiendo a un socialista quien haría esas interrogantes. Nosotros, desde el Partido de Evolución, como saben ustedes, intentamos brindarles información de primera mano, qué es lo que haría un gobierno devolucionario en caso que se nos encargue la conducción del país. En las diferentes modalidades que hemos presentado, desde temas de coyuntura, algunos temas relacionados con el desarrollo de un programa de gobierno, así como sus componentes, ahora en esta modalidad pretendemos lograr responder algunas objeciones que pondría una persona que no estaría del lado del liberalismo clásico o tal vez pudiera por ignorancia preguntar sobre temas que no comprende bien el económico. Estamos respondiendo a una serie de preguntas, alrededor de 30, desde un punto de vista económico. Ya posteriormente, en algún programa, responderemos de un punto de vista político. Entonces, empezaré con la primera pregunta del día de hoy, sábado 20 de junio, de la siguiente manera. Pregunta de un socialista. Cuando un empresario forma una empresa, ¿el objetivo principal es el bien común o el propio? Hay que verlo por lo menos de dos puntos de vista. Si me preguntan desde el punto de vista personal, obviamente es el propio, porque toda persona siempre se interesa por lo que hace, y eso es un objetivo natural de las personas, interesarse, satisfacer sus necesidades y otras modalidades que ayudan a la persona a mejorar. Entonces, esta persona, el empresario, está preocupado por mejorar. Mientras le va bien a su familia y le irá bien a todas las personas que están alrededor de él. Y si yo lo respondo de un punto de vista económico, la empresa se debe a sus clientes. Busca el bien común en el sentido de que sus clientes estén bien, bien con los productos o los servicios que quiera lograr. Es decir, todo producto ha sido creado con la finalidad de mejorarle el estándar de vida a estas personas. ¿Cómo no va a querer que sus clientes, que viene a ser un pedazo de la sociedad, obtengan el bien entre ellos? Se debe justamente a ellos la razón del negocio. La razón es mejorarlos y ellos en compensación te pagan por lo que haces. Yo lo respondería así, por lo menos lo haría así. Así que los negocios no es, como algunos señalan, es para enriquecimiento solamente del empresario. No, enriquece también a la otra parte, recuerden bien. Si no satisface bien a tu cliente te quita la confianza y por eso dejaría de comprarte y tú pierdes ingresos. ¿Y de qué sirve que tú pierdas ingresos si la idea es ganar ingresos? Primera pregunta respondida. Vamos a la segunda pregunta. ¿Por qué un empresario siempre trata de pagar los salarios lo más bajos posible? Bueno, la respuesta ahí sí es desde el punto de vista económico. Porque los salarios se pagan menos porque está en una posición de compra. Está tratando de demandar mano de obra. Y como está en una posición de demanda, hay una ley económica que dice, a mayores precios, menor demanda, y a menores precios, mayor demanda. ¿En qué mercado se encuentra así? En el mercado laboral. En el mercado laboral, los ofertantes son los trabajadores. Y ellos siempre van a querer ganar más, que le paguen más por lo que ofrece.
Y en el caso de los empresarios que van a ese mercado laboral a contratar trabajadores, está en la posición de demanda, está en la posición de compra. Así que lo que va a buscar el empresario es tratar de contratar la mayor cantidad de trabajadores para poder producir y pagar lo menos posible para que así pueda generar bienes y servicios baratos para sus clientes. ¿Eso quiere decir que todos los salarios van a ser iguales? No, eso es otro tema. Pero va a tratar de pagar. Ahora, eso no quiere decir que todo lo que él trate lo logre. Porque tenemos la otra parte. Ahora, esto siempre va a ser en un gobierno devolucionario. Así actúa tanto las empresas como los trabajadores. Cuando decimos gobierno devolucionario, es un gobierno donde el gobierno es limitado, donde los mercados son libres, donde hay propiedad privada masiva. Pero no va a funcionar ahora, pues. Ahora que estamos en el socialismo, este tipo de sistema condena a los trabajadores a que le paguen los salarios más bajos posibles, porque el salario, que es el pago natural que se le hace a una persona por un contrato, resulta que hay muchos trabajadores y pocas empresas. El socialismo es anti-empresa. El socialismo es anti-comerciante, formales e informales. Empresario que defiende un sistema como el que tenemos actualmente en el Perú debe ser amigo del gobierno, porque el gobierno es el único que lo puede proteger contra los maleficios del socialismo, contra el maleficio de un sistema socialista que hace alianza con lo más poderoso. En ese tipo de sistema, claro que va a haber salarios bajos, perjudicando a los trabajadores y enriqueciendo a empresarios que son aliados del gobierno. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Por qué los trabajadores de una empresa no participan en las decisiones sobre lo que se hace con las ganancias si ellos también participan en el proceso productivo y en la creación de riqueza? Primero porque quien ha invertido es el dueño de la empresa. Ha invertido sus propiedades. Su propiedad del dinero, puede ser de máquinas, porque los asociados de una empresa pueden contribuir con máquina, marca, con conocimiento de cómo se hace el producto. Entonces tiene derechos de propiedad. Ellos están asumiendo un riesgo. Ahora bien, una cosa es tomar las decisiones, que es riesgosa, y otra cosa es participar en decisiones de orden operativo. Hay que diferenciar eso. Hay decisiones de índole político, hay decisiones de índole estratégico y hay decisiones de índole operativo. En lo operativo es donde un buen gerente deja que tome las decisiones el trabajador. El trabajador sabe cómo se hacen ciertas cosas respecto al servicio, la atención al cliente, por eso se le pide sugerencias. Y digo el buen gerente, ¿eh? El mal gerente es aquel que acapara, aquel que centraliza, aquel que se convierte en una persona autoritaria. Ese es antilibre mercado dentro de la empresa. Pero otra cosa es participar en las decisiones políticas dentro de la empresa, donde quienes hacen esas decisiones sobre la cultura, el tipo de toma de decisiones gerenciales, sobre la política empresarial, sobre la visión, la misión, eso es producto de los accionistas llamados dueños del negocio. Además, por el otro lado, los trabajadores, si participaran en las decisiones, no lo harían con la debida prudencia como lo harían los dueños del negocio.
porque los trabajadores no asumirían el riesgo como si lo hacen el dueño de la empresa o los dueños de la empresa. Y una persona que arriesga versus una persona que no arriesga nada, las decisiones del que arriesga son mejor tomadas que el que no arriesga. Y esto ya ha habido situaciones parecidas con fórmulas de ese tipo. Cuando John McKee, el dueño de World Food Market, que es este promotor del capitalismo consciente, el capitalismo light, como le llamamos acá, él contaba que él quiso aplicar que sus trabajadores, tanto como él, que era el dueño de los negocios de venta de comida de tipo vegetariano, para que participaran en las decisiones, le fue muy mal. Quería pagarle de forma igualitaria a los trabajadores porque él seguía todos los lineamientos del socialismo aplicado dentro de su empresa. ¿Qué pasó con su empresa al aplicar el socialismo dentro de la empresa? Es decir, comunitarizar, o sea, colectivizar las decisiones, volverlo común a todos, donde todos participan, donde todos toman decisiones, donde el reparto de la riqueza es por igual, se vino abajo la empresa en pocos años. Se descapitalizó rápido y quebró. Eso lo encuentra en el libro Capitalismo Consciente. El socialismo, que es la fórmula de que participa en las decisiones donde se producen las ganancias, conduce a la bancarrota a todas las empresas. Eso ya está probado. ¿Ya? Ahí se diversifica el riesgo y se combina con los que arriesgan con los que no arriesgan. Entonces, ni se les ocurra a aquellos que están buscando hacer negocios a aplicar el socialismo porque van a sufrir y van a perder. Siguiente. ¿A quién beneficia la evasión de impuestos? Evasión es un fraude fiscal. Es el engaño a la autoridad. Es ilegalidad. A quien lo beneficia es aquel que genera rentas, que puede ser de primera, segunda, tercera, cuarta y quinta categoría. Entonces la autoridad se ve perjudicada, me refiero a la autoridad tributaria, porque no ha declarado lo que debió haber declarado en cuanto al monto del ingreso que generó renta. Y beneficia a quien no pagó el impuesto. Hay otra fórmula, tal vez, que es lo que nosotros defendemos. La ilegalidad jamás vamos a defender, porque si lo hiciéramos estaría yéndonos contra nuestro propio principio del orden, legalidad. Claro que estamos en un socialismo y desde el punto de vista moral nosotros lo aprobamos, pero no lo aprobamos desde un punto de vista político. Porque imagínense que estuviéramos en el gobierno y pueden considerar muchas personas que las medidas tributarias que nosotros no lo benefician. Así, digamos, porque sabemos que nosotros vamos a cobrar menos impuestos. Un solo impuesto nada más vamos a cobrar y no va a ser a la renta, sino a la venta. Igual diría, prefiero evadir que pagar a un gobierno liberal. La otra fórmula que acabo de señalar es la de elusión. Eludir impuestos significa, utilizando la normatividad legal, busco pagar menos impuestos. No estoy cometiendo fraude. Lo que estoy aprovechando es que la normatividad tiene ciertos vacíos. Ese es el tipo de defensa que nosotros hacemos. Y acá se le persigue, acá se le condena, a pesar que no es ilegal la elusión, y lo trata de normativizar la autoridad tributaria para evitar que realicen elusión, que es diferente. Está dentro de la legalidad, no comete fraudes y simplemente quiere pagar menos impuestos, porque utiliza un esquema agresivo de planificación tributaria, donde sabe cómo realizar esta elusión sin violar la ley. Ahí estamos nosotros a favor de la elusión,
que no es ilegalidad. ¿Por qué? Porque sabemos que el Estado come mucho, pues. El Estado, me refiero al Estado estatista. Come mucho, es glotón, quiere más, quiere engordar más. ¿A costa de qué? De los pobres bolsillos de cada uno de nosotros que pagamos impuestos directos e indirectos. Porque también pagan impuestos a los pobres. Que no digan que no pagan, pagan en lo que compra. Y de ahí nadie se escapa. Y si lo compra en el mercado informal, igualito. En el mercado informal va a pagar un impuesto que ya lo pagó el quien hizo el producto. Porque aquel que hizo el producto también ha sido un consumidor y ha consumido impuestos dentro del producto que ha consumido y que lo revende en el mercado informal. O sea, un informal no se escapa tampoco. Siguiente pregunta. ¿No es cierto que el neoliberalismo es... no veo bien acá esta parte. ¿Está aumentando las desigualdades sociales? Nuestra interpretación del neoliberalismo es lo que actualmente tenemos. Es un intento de combinar lo liberal con lo estatista, lo cual es combinar veneno con agua pura. Agua pura, liberalismo, y estatismo es el neoliberalismo, que viene a ser medidas estatistas, dándole funciones que no le corresponde al gobierno para tener más ingresos. Esa combinación de privatizaciones monopólicas, sustitución de impuestos altos por impuestos que se crean a partir de las medidas de defensa de la competencia, o un esquema proteccionista por un esquema de comercio regulado, entonces genera obviamente mercados cerrados. Y mercados cerrados genera mayor desigualdad. Decir que hay que lograr la igualdad es desconocer que cada persona es diferente en su forma de pensar, en su desempeño productivo y en su personalidad frente a los demás. El neoliberalismo acentúa, por supuesto, porque los mercados no brindan, los actuales mercados que están controlados, regulados, supervisados, no contribuyen a minorar la desigualdad. Otra cosa es el liberalismo clásico, donde nosotros decimos mercado libre para todo, para el mercado factorial y para el mercado de bienes y servicios, en consonancia con el programa de las 5 reformas que asegura salir del actual socialismo al liberalismo clásico llamado capitalismo liberal. Cuando lleguemos en ese punto del capitalismo liberal, ya no nos dirán somos neoliberales, somos liberales, clásicos, conservadores, porque nosotros somos partidarios de los valores judeocristianos. Nada que ver con el aborto, nada que ver con los gays ni nada. Eso es un tema privado y además el aborto es una violación al derecho a la vida. Así que nuestras políticas son neutrales y no pretende hacer daño a nadie. Seguimos. ¿A quién perjudica la evasión de impuestos si no a los más pobres? A ver, los impuestos no pagados, que es la evasión, no declarar lo correcto para no pagar impuestos, o sea, impuestos de más, los pobres, en tanto nosotros seamos gobierno, solamente vamos a pedir impuestos, un solo impuesto para justamente cubrir 3 cosas que a todos nos benefician, incluido a los más pobres: justicia, seguridad y obras públicas. Si me hablas tú de evadir los impuestos en una sociedad socialista, más bien los beneficia a los pobres. Porque no estaría pagándole la cantidad de impuestos excesivos, porque nosotros no estamos contra el impuesto, estamos
contra el impuesto excesivo que permite financiar un Estado más de esas tres funciones que acabo de mencionar: justicia, seguridad y obras públicas. Entonces, ese tipo de impuesto excesivo perjudica a los pobres, haciéndole más caro vivir. Vivir bien y vivir mejor. Siguiente pregunta. ¿No es cierto que las empresas en general tratan de evadir sus responsabilidades con el medio ambiente para aumentar sus ganancias? Es cierto, en el contexto actual es cierto, porque estamos hablando en el socialismo actual, las empresas se ven atrapadas en un mar de regulaciones, impuestos excesivos, responsabilidades que le tratan de atribuir por su propio hecho de generar riqueza, los miran mal, ¿no? Persiguen a los comerciantes cuando deberían perseguir a los ladrones. Y encima sale un tema adicional, el tema del medio ambiente. Entonces, las empresas, por un tema de tratar de producir, de sobrevivir, no me estoy refiriendo a las grandes empresas, sino a las pequeñitas, tratar de sobrevivir en un mar de regulaciones, se informalizan. Y cuando se trata de empresas grandes, las empresas grandes trasladan los costos de dichas regulaciones con el medio ambiente hacia los productos que ellos producen o elaboran. Es la manera de evitar perder o aumentar sus ganancias. Recuerden, estábamos hablando en el socialismo actual. Además, en medio de este mar de regulaciones, trámites, burocracia, permisos, licencias, autorizaciones, zonificaciones, las empresas obviamente también debilitan a las instituciones que tratan de hacer cumplir la ley. Porque en el socialismo, cuando hay mucho poder de la burocracia, de los reguladores, de los ministerios, organismos fiscalizadores, tienen la tentación también a corromperse. Y les pide una serie de peajes económicos a las empresas para dejar operarlas. ¿Esos peajes cómo se llaman? Lo que hacen ahorita los socialistas: corrupción. Y ellos no consideran, pero nosotros sí, los liberales clásicos, conservadores, que eso de corrupción en realidad no es cierto. Eso es tratar de incluir a la empresa en este problema. Acá lo que se están olvidando los socialistas es la extorsión que ellos hacen a las empresas con sus regulaciones. Extorsiona porque no los va a dejar trabajar a menos que pague esas coimas llamadas sobreprecios. Así que nosotros develamos la verdadera historia de la corrupción. La verdadera historia de la corrupción es la extorsión que hace el Estado socialista a los empresarios y que no tienen otra salida que evadir sus responsabilidades. Claro, evadir sus responsabilidades con el socialismo, por supuesto. Pero que no lo haga dentro del liberalismo, dentro de un gobierno limitado, porque primero no le va a convenir, porque nosotros seríamos un gobierno fuerte en lo político, en lo jurídico, tendríamos instituciones. Y además, como no va a haber regulaciones ambientales, porque las únicas regulaciones es la que el sector privado le va a dar para legitimarlo como empresa estrella, si quiere ganarse el favor del público. Así que si me daña a alguien o una empresa daña a personas, comunidad, estaría violando derecho a la vida
o tal vez los derechos a la propiedad. Y ahí le cae la ley. Así que en ese sentido, no va a tener pretexto a las empresas de decir que como es demasiado costoso producir en el país, tenemos que evadir la responsabilidad. Así que en un gobierno devolucionario le caerá la ley, le caerá la justicia. Siguiente pregunta. ¿Por qué en una economía liberal los sindicatos son satanizados y eliminados? Bueno, esta pregunta, que está mal hecha, sería en una economía neoliberal. Repito, la economía neoliberal es la que tenemos ahorita, que es auspiciada por el socialismo. El socialismo es su creador. El neoliberalismo es su engendro, porque trata de combinar, trata de engañar, trata de disfrazar su fracaso con medidas liberales, acotadas, 2 o 3, y cree que 2 o 3 golondrinas hace el verano. Y los sindicatos son satanizados y eliminados porque justamente el socialismo actual tiene un partner, tiene un socio, tiene alguien a quien lo protege, que son los mercantilistas, son las empresas que tienen las conexiones con el sector político para que no los toquen. Se llaman los privilegiados, se llaman los grandes capitalistas. Y estos grandes capitalistas utilizan el sistema político para adueñarse y para hacer cumplir su visión personal de lo que es una sociedad progresista. Estos que se aprovechan de los gobiernos, porque después le dan una patada cuando no sirve para su propósito y los vota y crea a otro y pone a otro, así como dijo un ministro del expresidente Ollantumala, Odebrecht pone y saca presidente, su ministro de Justicia. Lo dijo así. Los sindicatos son incómodos. Son algo así como los hermanos menores de los socialistas en el poder. Y saben que bajo un sistema socialista, entre socialistas se atacan estando en el poder. Son una piedra en el zapato de estas grandes empresas. Entonces, en la economía neoliberal o estatista o mercantilista, los sindicatos son satanizados y eliminados. Por supuesto que sí. Pero son tus mismos hermanos quienes te persiguen en alianza con esos grandes grupos económicos que están como socios del gobierno, que ganan un montón de dinero con plata del gobierno en publicidad estatal, en evasión, en exoneraciones tributarias, en leyes privilegiantes, ¿ah? Esas empresas que todo lo que ganan es porque el gobierno le ha otorgado negocios. Bueno, esos son los que serían los principales enemigos de los sindicatos. Ahora, hay sindicatos buenos y hay sindicatos malos. Bueno, los sindicatos buenos en el liberalismo serían aquellos que tienen 4 funciones. La función de representación, o sea, representan a los trabajadores, la función de buscarle bolsa de trabajo a los trabajadores, la función de capacitación y la función de previsión para darle pensiones más adelante. Eso es un verdadero sindicato. Y si estamos hablando de esos sindicatos que buscan el poder a través de la lucha de clases, esos son los socialistas, pues, en su disputa del poder desde el sindicato para doblarle la mano a las grandes empresas para ganar espacios de poder y riqueza y participar en las tomas de decisiones de un gobierno socialista. Ese no es el sindicato que nosotros defendemos. Los liberales defendemos los sindicatos de esas 4 dimensiones. Bien, siguiente pregunta. ¿Por qué en una economía liberal crear un sindicato significa el despido? Si fuese cierto eso, también en el estatismo se genera el despido. El despido no es un problema, incluso es una necesidad en una economía liberal despedir a alguien porque no realiza sus labores, porque no cumple con los objetivos empresariales, en una economía liberal de verdad. En una economía socialista, donde también hay despidos y son costosos,
también son por los motivos de que la empresa despide porque no es productivo, porque no es un elemento constructivo dentro de la empresa. O sea, en otras palabras, en una economía liberal, teniendo un sindicato de esas 4 características, previsional, promocional, de sus habilidades a través de las capacitaciones, de representar, etcétera, no es cierto que los sindicatos están hechos para que despidan a la gente. Los sindicatos son instituciones de la sociedad civil, igual que las asociaciones de la fuerza de retirados de las Fuerzas Armadas, de ex generales, etcétera. Igual los sindicatos cumplen con esa función, esas 4 que he mencionado, de capacitar, buscarle bolsa de trabajo, ayudar en la forma previsional, en la representación. Por tanto, no, los liberales no tenemos nada en relación a no tener sindicatos en una economía libre. Al contrario, si se trata de esos 4, sí, pero si se trata de un sindicato que toma una empresa, no deja salir a nadie y se atrincheran ahí y no dejan pasar a los dueños de los negocios, bueno, ese sindicato no es un sindicato en nuestro concepto. Eso es una turba de personas que se han organizado para adueñarse de una empresa porque está tomando facultades no legales, ni morales siquiera, para generar una posición de presión en las negociaciones por algún aumento de sueldo. Seguimos. ¿Por qué ingresar a formar parte de un sindicato significa la pérdida del puesto de trabajo o la no renovación? Si me estás hablando del contexto actual en el socialismo, es porque es un problema para la empresa renovarle, si es que no quiere renovarle, el contrato de un trabajador improductivo, porque los sindicatos, como se han convertido en un brazo violento en estos momentos, utilizan la fuerza, la amenaza, el castigo, el daño a la empresa en sus bienes, es porque no lo quiere tener. Este es en el socialismo actual. En una sociedad libre, de mercado libre, aquel que pierde un empleo encuentra en otro lado, porque las oportunidades son mayores a encontrar un trabajo, porque el mercado genera oportunidades. Al ser libre, cualquiera puede ofrecer trabajo, cualquiera puede demandar trabajo, cualquier empresa puede contratar trabajadores. No tiene impedimento, porque no hay regulaciones. No hay regulaciones laborales, no hay regulaciones tributarias sí, pero no hay regulaciones como ahora hay. No hay autorizaciones, no hay licencias, no hay permisos, no hay zonificación, no hay nada que obligue a la empresa a hacer, solamente a registrarse y a identificarse. Ese va a ser nuestro gobierno. Así que miedo a perder trabajo no va a existir, porque perder el trabajo es cuando no vas a encontrar trabajo. Eso es perder la oportunidad, pero si encuentras un contexto donde el mercado es libre, perder trabajo significa que puedes encontrar una mejor oportunidad de trabajo. Aquí en el socialismo, perder el trabajo es no encontrar ninguna oportunidad, porque justamente como el socialismo es regulación, es control, entonces hay poca inversión, pocas empresas, pocas demanda de mano de obra. Entonces, lo poquito formal que hay, porque recuerden que el 75% de nuestra mano de obra es informal, porque eso lo contratan los informales, el resto, o sea, el 75% y no el 25%, entonces perder un trabajo en el sector formal es estar fuera de la planilla. Y eso significa no CTS, no gratificaciones y una serie de privilegios que la ley laboral le da por privilegios a los que están en el sector formal. Entonces se ha informalizado el mercado laboral en el Perú, llegando a estar al 75%. Imagínense uno de los países más informales en el mercado laboral en el mundo. ¿Y qué dice la OIT? Lo único que hace es solicitar leyes
para proteger a ese 25%. O sea, a la minoría de privilegiados, mientras están excluidos, y ahí se llenan la boca los de la OIT hablando de inclusión, inclusión con medidas de exclusión. ¿Qué tal contradicción? Entonces, así son los socialistas, son contradictorios. Por eso que tienen resultados pésimos. Cuando más aplican el socialismo, se notan más sus contradicciones. Siguiente. ¿Por qué los líderes sindicales son criminalizados y hasta asesinados? Ah, bueno, eso pregúntese a los socialistas. ¿Por qué dentro del socialismo hay competencia? ¿Por qué dentro de un gobierno socialista hay esa idea de que uno le quiere quitar el puesto de poder al otro? Bueno, quienes son sus primos hermanos, los líderes sindicales, son asesinados, son criminalizados por justamente estas empresas aliadas del poder de turno, del gobierno de turno, quien buscando sacarse a estos líderes sindicales del camino para poder seguir operando como empresas, pueden ser las grandes empresas mineras, pueden ser empresas madereras que tienen conexiones con el poder, y estando en una situación precaria, las empresas, frente a la sociedad, necesita el uso de la fuerza, utilizan a la fuerza del orden, a los policías y hasta militares, y se ponen ¿a qué? A proteger los intereses de la empresa. Como digo, en el socialismo siempre va a buscar al capitalismo para llenarse los bolsillos. Aquellos líderes políticos que malintencionadamente hacen alianzas mercantilistas para sostenerse en el gobierno, para financiar su gobierno con impuestos, con intereses económicos, para desarrollarlos a un pequeño grupito de empresas que vive del gobierno, porque si le quita los fondos, los privilegios, se arruinan y después están pidiendo préstamos a los bancos, que le meten la idea a las autoridades económicas del gobierno para que le gire créditos fáciles bajo el pretexto de la cuarentena, etc. Bueno, estos aliados pueden ser los que hayan contribuido a la criminalización del ejercicio sindical y hasta pueden ser asesinados. El mercantilismo en alianza con el socialismo son dos fuerzas poderosas. La fuerza de la mentira, que es el socialismo, versus la fuerza económica financiando la mentira. Matan a sus propios primos hermanos, los líderes sindicales. Si no, fíjense Venezuela. ¿Por qué son asesinados los líderes sociales que defienden el medio ambiente y las comunidades indígenas como ocurre en Colombia, Brasil y Chile? Ah, por la misma explicación anterior. Porque como hay mucho recurso natural que está en propiedad del gobierno y el gobierno le hace el favor de venderle, bueno, no venderle los recursos, pero sí se lo pone a unos niveles tan baratos que pueden explotar y se dan el lujo de el gobierno imponerle impuestos por cualquier concepto. Por lo menos aquí en minería, impuestos extraordinarios, canon, sobre canon, a las utilidades, o sea, tantos impuestos le ponen al sector minero y aún el sector minero sigue siendo rentable. ¿Y por qué es rentable? Porque los recursos naturales debajo del suelo no están a precios de mercado. ¿Y por qué no están a precio de mercado? Porque está estatizado según el artículo 66 de la Constitución. Y las comunidades que se oponen a la explotación irracional, o sea, debajo de sus pies, de esos factores, de esos recursos económicos de origen natural, entonces se convierte en un problema para estas grandes empresas que explotan hidrocarburos, maderas, oro,
y otros metales. Porque la riqueza, en teoría, no es riqueza en realidad, pero esos metales preciosos que están debajo de los pies de las comunidades indígenas están mal barateados por el gobierno socialista. Entonces le hace un favor a sus patrones, los empresarios, dándoselos en una manera de concesión y pagando unos impuestos para que contribuya al fisco a sus locuras fiscales y sus farras fiscales, llamado programas de creación de empleo improductivos. Se oponen a los indígenas, se oponen a las comunidades por esa razón. Ellos se sienten dueños de lo que tienen debajo de los pies. Entonces, nuestra propuesta, como venimos diciendo en todos nuestros programas de los miércoles y los sábados, privatizar los recursos naturales que están debajo de los pies. Es decir, derogación del artículo 66. Y que esos recursos cuesten o tengan el precio que le corresponde, precio de mercado, no malbarateado por el gobierno. Y ahí se van a oponer las grandes mineras. Pero si las grandes mineras no tienen por qué oponerse, porque en nuestro gobierno devolucionario, el único impuesto que vamos a cobrar es a las ventas. O sea, ya olvídense que le vamos a cobrar impuestos, cobrar regalías, canon sobre canon. Olvídense, ya no, impuesto a la renta ya es para ustedes, pero déjenos sus impuestos por venta. Contribuyan con eso. Ahí recién se va a nivelar el piso, porque los indígenas, las comunidades campesinas, en realidad los dueños, quienes son personas y no las comunidades son dueñas, los dueños, es decir, si le tocó el topo debajo de su pie y ahí hay riqueza, es del dueño de eso, no es de la comunidad, es del dueño, de aquel que vive ahí. Comunidad es una abstracción, es un invento, pero las personas de carne y hueso que viven dentro de estas comunidades defienden lo que es suyo. Si no, fíjense las reformas. Cuando alguien siente que es dueño, defiende lo que es suyo. Entonces ahí ya verán que se va a poner a precio de mercado y ese terreno donde él vive ya no va a valer lo mismo, va a valer mucho más. Así que eso hay que devolverlo al mercado libre. Hay que devolver. Por eso nuestro gobierno se llama devolución. Porque devolvemos algo que se ha perdido. ¿Cuál? La propiedad y los precios y más aún el cálculo económico necesario para poner en el mercado lo que vale el oro y la plata en estos momentos debajo del piso. Y no malbaratearlo como lo hace el socialismo actual. Siguiente. ¿Por qué las corporaciones compran congresistas y políticos para que ellos hagan las leyes a favor de sus intereses y en perjuicio de las mayorías? Bueno, como ustedes saben, los congresistas y políticos actúan así porque están dentro de un sistema corruptor, donde ellos pueden extorsionar a las empresas con estas leyes que pueden estar a su favor o en contra. Si no paga peaje, lo pondrá en su contra. Ese sistema socialista que tenemos, de gobierno que hace de todo menos lo que debe hacer, es lo que genera ese poder de los congresistas y los políticos para poder chantajear a las empresas, y las empresas tontas, financiando a congresistas y políticos socialistas, le ponen una soga en el cuello para que luego los estrangulen una vez que se hacen con el poder estos congresistas y políticos socialistas. Entonces las corporaciones hacen negocios con ellos diciéndole apruébame estas leyes, porque ya sabemos que en este mar de regulaciones, en este mar de sindicatos que parecen más bien ser turbas políticas, no podemos operar en un mar de regulaciones laborales, no podemos operar en un mar de impuestos, no podemos operar. Bueno, danos el favor de darnos unas leyes que podamos ser los únicos y exclusivos y que podamos tener algún tipo de exoneraciones, o tener tasa de interés baja, o pon pues a la banca a trabajar para que los intereses no sean tan
O dame la exclusividad del artículo 66 para que tú me vendas a mí o me des la concesión de ese mineral que debería estar a más precio, pero pónmelo a menos precio, o sea, estatízalo, explótalo. ¿Ah? Y ahí te doy tu platita para tu campaña. Y ahí están pues, los políticos haciendo filas para que financien la soga que les va a poner al cuello algún día. Cuando entre un gobierno socialista más duro que el actual, ahí a estas empresas vamos a ver si por la rabia que le da a los hermanos mayores socialistas de no haber hecho bien el negocio con sus hermanos menores, o sea, ese se llama el socialismo blando, el hermano mayor se molesta, enojado, y pretende ajustar más las clavijas en los cuellos de las empresas, estas corporaciones. Vamos a ver si las corporaciones van a poder sobrevivir al socialismo duro. El hermano enojado del socialismo. Siguiente pregunta. ¿Por qué las corporaciones financian los golpes de Estado? Bueno, es un negocio de ellos. Saben que van a ganar mucho dinero ahí y tal vez sean corporaciones comprometidas con el socialismo. Aunque también hay golpes de derecha, también existe algunas corporaciones, pero las corporaciones no lo hacen por las ideas. Si hacen esto, las corporaciones no están con las ideas, están con el uso de la violencia. Las corporaciones deben financiar las actividades pacíficas cuando se pueda realizar. Por ejemplo, financiar partidos políticos que son entidades que pacíficamente puede cambiar los destinos de una sociedad, haciendo las reformas económicas de acuerdo a un plan político, etc. Las corporaciones tienen la posibilidad de hacerlo. Pero hay otras corporaciones que pierden el sentido de su misión de financiar partidos políticos cuando se dedican a hacer conspiraciones contra un gobierno. Eso no es su misión. Las corporaciones no tienen ese objetivo. Solamente aquellas corporaciones que tienen esa gerencia que se llama Public Affairs o Institute Relations o Relaciones Públicas, que son los que coordinan con los gobiernos a través de empleados con autoridades políticas que sirven para justamente hacer lobbies. Bueno, puede estar incluso coordinando estas cosas. Pero eso es pérdida de orientación. Las corporaciones no están para financiar a nadie. Dedíquense a producir y punto. Ya déjense de estar financiando a socialistas y golpes de Estado. ¿Por qué las corporaciones apoyan dictaduras o gobiernos totalitarios para imponer políticas neoliberales en los países de desarrollo? Primero porque deben haber dentro de ese grupo empresarios que no saben competir, pues. Su cabeza está pensando en la política y no en la producción de más leche, más azúcar, más energía eléctrica, modernizando pistas, veredas, en lo que se pueda. ¿En qué anda su cabeza? Leyendo libros de Marx, leyendo libros de algún político, soñando cambiar su país, haciéndose amigo de los gobernantes de turno para imponer políticas dictatoriales de corte neoliberal. Ya hemos dicho que neoliberal es estatismo disfrazado, es un liberalismo que no es, que está simplemente disfrazado, ponen al liberalismo como señuelo para que caigan en sus políticas estatistas, porque le ponen una o dos medidas, privatizar, y encima privatizan monopolios. Y además dicen, vamos a liberar este mercado, pero el otro no. Y encima le ponen más regulación a esos mercados que liberalizan, ¿no? O sea, inversión privada en energía eléctrica, dirán pues mercado libre. No, le ponen su regulador o CIFTEL o Sinerming.
para telecomunicaciones, Ocitel, puras OSIs, Ocitran, Ocitel, Ocinermin, superintendencias, organismos de fiscalización forestal o Sinfor, y se la pasan ahí creando burocracias y burocracias. Bueno, esa mente que crea burocracia, que crean regulaciones, son justamente producto de estos financiamientos que tienen las corporaciones que están pensando en cómo controlar al público y su iniciativa empresarial para hacerse del poder financiando detrás de estos gobiernos dictaduras totalitarias en países en desarrollo, ¿no? La reducción de gastos en mano de obra, solo beneficios a los dueños de una empresa. Si me hablas de un mercado libre, ¿cómo actuaría una empresa? Como lo que señalamos al comienzo en las primeras preguntas. Toda empresa siempre busca reducir los gastos, porque si no reduce los gastos, entre ellas la mano de obra, va a crear productos caros. No es un tema de que el dueño quiera reducir los sueldos o reducir los salarios porque está o es enemigo de sus trabajadores, porque piensa que el trabajador es su enemigo y yo le voy a explotar. Bueno, el que piensa así debe ser una persona ignorante de cómo se gerencia una empresa o es un empresario mal educado. Los empresarios que saben y que aprecian a los trabajadores va a tratar de pagarle según su productividad. Si yo le reduzco el gasto de mano de obra, porque recuerden, en la economía no hay eso de reducir la mano de obra. O sea, reducir gastos no se refiere a reducir a todos. A algunos le suben y a otros les bajan. Eso se hace cuando haces estimaciones marginales de su contribución. Y eso se llama productividad marginal. Y si lo reduce en un contexto en el cual hay recesión, depresión económica, es obvio, pues tiene que reducir porque el mercado se reduce y entonces se tiene que reducir las ventas. Como se reducen las ventas, se reducen los ingresos y los ingresos al reducirse también se tiene que ir en sintonía con los gastos, porque si tú dejas los gastos igualitos y reduces los ingresos vas a crear pérdidas. Y más bien vas a exponer a los trabajadores a despedirlos. Y eso es peor. Mejor que se ajusten cuando hay este tipo de ciclos económicos en el cual se reduce el mercado, baja las ventas, baja los ingresos, baja los gastos. Pero en cambio el que no hace eso es el gobierno, porque el gobierno sabe que baja los ingresos porque está en un contexto de presión económica o recesión económica y no baja los gastos. Y nos compromete a todos con su deuda para tratar de cubrir esa brecha entre ingresos y gastos con deuda o bien externa o interna. Y esos son impuestos a futuro que de repente no los cobran nosotros, sí, pero las personas que vienen detrás de nosotros. Eso se llama irresponsabilidad, ¿no? ¿La robotización de la producción acaso beneficia a aquellos trabajadores que pierden su trabajo debido a este? A ver, directamente no se puede ver el beneficio. Robotizar significa automatizar. ¿Para qué automatizo? Para que sea más veloz la producción, sea el menor costo posible y tenga la mejor calidad el producto. Entonces, si sustituye un robot a trabajadores, los trabajadores en una primera instancia saldrían perjudicados, eso es verdad. Pero los trabajadores lo que no ven, y no ven también los que no son economistas de corto y largo plazo, o no ven los beneficios destruidos, como dice Hazlitt y Bastiat también, es que el negocio de la robotización, es decir, las industrias que se dedican a la fabricación de los robots para automatizar la producción, prospera. Prospera significa crece. Crecer en producción de robots significa contratación mayor del número de trabajadores en esa industria. Así que esos trabajadores que pierden su trabajo pueden ser absorbidos en esta nueva industria de la robotización. Entonces, en el corto plazo sí se ve que despiden trabajadores, pero en el largo plazo
se contratan a los trabajadores que antes estaban despedidos. O sea, es temporal. Por eso los ciclos económicos tienen ondulaciones. Porque hay industrias que aparecen y otras que desaparecen. Las que desaparecen son los desempleos temporales. Y luego es absorbido por la nueva industria que aparece. Eso lo dijo Schumpeter en la teoría del desarrollo económico. Pero en general, la economía se beneficia por esta automatización porque significa mejora continua de la producción a bajo costo de acceso a la mayoría de personas. Y aún así, los trabajadores que vienen después, una vez de esta industria que ha mejorado, los ingresos de esos trabajadores aumentan por la productividad que justamente la robotización ayuda a aumentar la productividad y los ingresos de los trabajadores que se benefician de esta robotización. O sea, no hay pierde. No hay pierde. Ese era el temor que tenían los trabajadores antiguamente, de que entre una máquina y lo desplace. Y de hecho lo desplaza, pero luego finalmente encuentra empleos mucho más fortalecidos, con mayor productividad, los trabajadores ganan más que antes, gracias a la industrialización, la robotización, la automatización, y después ya viene la diferenciación, la innovación y todo eso. Bueno, eso es gracias a la mejora continua de la producción, entre ellas la robotización. Así que no debemos tener miedo a eso. Mientras sea un mercado libre, repito, mientras sea un mercado libre. En el socialismo esto solamente lo pueden hacer las grandes empresas que están aliadas con el gobierno porque ganan por economía de escala, pero no ganan las pequeñas y medianas empresas que son reguladas, estranguladas, cuyos costos son insostenibles en el corto, mediano y largo plazo. Capitalismo neoliberal está promoviendo la deforestación y depredación de recursos naturales en los países del tercer mundo. Si capitalismo neoliberal se entiende nuevamente como aquella alianza entre el socialismo y sus patrones, los capitalistas, mercantilistas, este tipo de capitalismo, que son tres tipos de capitalismo: capitalismo mercantilista, capitalismo de Estado y el capitalismo liberal que nosotros defendemos. Esto que es capitalismo neoliberal no es el que defendemos. Perdón, es el que defendemos. Los otros dos es el que no defendemos. Este tipo de capitalismo, donde el socialismo no promueve la privatización de los recursos naturales, es decir, es un tipo de política ambientalista de Estado y no una política liberal capitalista que se llama ambientalismo de propiedad privada, es decir, los recursos ambientales son de propiedad privada, va a estar siempre en peligro de deforestación, depredación. Porque justamente los países del tercer mundo son aquellos que sufren de esta deforestación porque no hay propiedad privada que defienda estos recursos naturales. ¿Quién lo defiende? El socialismo. Pero si el socialismo, por definición, está en contra de la propiedad privada, ¿cómo va a defender? Estatizando. Pero si ni siquiera estatizando puede defender, se meten y deforestan en sus narices y creen que con más regulación va a evitar la deforestación. Por eso digo, el capitalismo mercantilista, que es el capitalismo de las grandes empresas en alianza con el poder, más el capitalismo de Estado, es decir, el gobierno es el que gerencia las empresas estatales, promueve la deforestación. Miren la Unión Soviética, miren los países donde hay poca propiedad privada. Los países donde hay poca propiedad privada son los países socialistas. Ahí está la mayor depredación. ¿Puede existir depredación en países capitalistas liberales? Sí, pero es nada. Es porque se le escapa de las manos a algún propietario de recursos naturales descuidados, tal vez. Pero no en los niveles que puedan contaminar, destruir, poner en peligro por esta tala ilegal, donde no hay nadie quien se encargue ni se responsabilicen. Entonces estamos hablando pues dos idiomas, ¿no? Tal vez los socialistas no se dan cuenta que sus patrones le están sacando la vuelta con este tipo de cosas. Bueno, pon los precios como debe ser de los recursos
económicos de origen natural y vas a ver cómo se va a defender mejor los recursos naturales. Con Mercado Libre genera. ¿Quieren leer más de esto? Entren a la red de Amigos de la Naturaleza de Guatemala. Lean a Jorge Chapas, un experto en estos temas. Lean a Terry Anderson en Estados Unidos si saben un poco inglés, perk.org, el otro es redrana.org.gt. Léanlo, va a quedar grabado, así que no es mentira lo que les digo. El liberalismo promueve la privatización de la educación, pero esto no permite el acceso a esta, sino solo a las minorías de poder económico. Si me hablan del gobierno devolucionario, es lo que nosotros vamos a hacer, vamos a privatizar. No solamente vamos a privatizar la educación, sino los servicios de salud, las pensiones, vamos a bajar el tamaño del Estado. Ahorita tiene 19 funciones, la vamos a bajar a 3. Ahorita nos cobra el Estado por funcionar mal 177.000 millones de soles en su presupuesto. Y lo vamos a bajar a 47.000 millones. Y vamos a devolver 90.000 millones y el resto son vouchers para pagar justamente la transición del socialismo al capitalismo liberal que queremos llegar. Así vamos a hacer. Así que nadie se va a quedar sin educación, ni un niño. Porque los padres de familia, como todas las personas encargadas de mantener familia, van a tener ingresos altos, producto de las 5 reformas que vamos a realizar. Más bien en el socialismo no quiere que la gente reciba buena educación, sino adoctrinamiento. Porque, ¿qué es lo que logra el socialismo? Que la gente siga pensando que el Estado, el estatismo es la solución, que siga cobrando los altos niveles de impuestos, que siga habiendo niveles intolerables de pobreza, y si la gente dice que está bien, que hay que seguir cambiando presidentes porque el cambio de presidente es lo que ayuda al país, está equivocado. Eso no es educación, eso es adoctrinamiento. Si tú ves barbaridades y medias que ocurren y tú dices que solamente es un cambio de persona, es que eres ignorante, pues, y la educación, esta, entre comillas, educación que reciben los colegios estatales y privados, tampoco se salvan, es producto del sistema político que hay que cambiarlo, porque lo tiene bajo su control la educación. Eso no es educación, eso se llama adoctrinamiento, eso se llama adormecimiento en la forma de pensar. Es adormecimiento en el pensamiento, te lo han inutilizado, no cuestionas nada. Todo para ti debe ser un cambio de persona. 40 años cambiando de persona. ¿Y cuándo se ha cambiado el sistema? Nunca. ¿Y cuándo se cambia de personas? ¿Qué logras? Lo mismo, y apenas una pequeña mejora y de ahí nos agarramos. ¡Ay, debe estar el artículo 66 de la Constitución, debe seguir adelante! El gobierno tiene que seguir promoviendo el deporte, la cultura. A Hugo Blanco hay que promoverlo. Se sueltan terroristas y tú aplaudes, y se meten adentro policías y militares adentro y aplaude. ¿Qué tipo de eso? No es educación, ese es adoctrinamiento. Eso se llama cretinismo, no ver la realidad. Y encima en tus narices te cobran altos impuestos, pagas 70% de más, como lo dijimos hace varias semanas atrás, y tú aplaudes. ¿Cuándo despertarás, querido compatriota? ¿Cuándo? ¿No te cansas de estar en lo mismo? ¿No te cansas de tener tu microempresa y sigue en microempresa? Ya tienes 10 años con tu microempresa y sobrevives y te palean encima, te cierran tu negocio y sigues todavía pensando en que es un cambio de personas. ¿No quieres vivir en un país mejor? ¿No quieres vivir en un país libre? ¿No quieres vivir siendo rico y no tener que deberle ni al gobierno ni a las autoridades nada? Y que te declaren héroe permanentemente por tus acciones empresariales. ¿Ah? ¿No te da rabia ver cómo le pagan a un señor que debería ganar 1.000 soles por presentación, 177.000? ¿Ah? Un Ministerio de Cultura que regala la plata para financiar propaganda terrorista. Por eso hacemos este programa,
porque queremos ayudarte para que nos ayudes a poder realizar el cambio de sistema. No más personas, no más presidentes te van a cambiar el destino de tu país. Lo que va a cambiar es el cambio de sistema. Y nosotros tenemos esa llave para cambiar el sistema. Vota por nosotros. Vota por el Partido de Evolución. La privatización de la salud no pone en situación vulnerable a las mayorías de ingresos. Bueno, la estatización de la salud pone en peor situación vulnerable, en peor situación a las personas que tienen menores ingresos. La privatización de la salud dentro del contexto de las 5 reformas te sacará de esa indignidad o esa falta de dignidad que el sistema te condena al pedir servicios de salud a los hospitales estatales, que no te lo dan y no te lo van a dar. Y si te lo dan a cuentagotas. Y todavía te maltratan. Regresa, no hay medicinas. El próximo mes y tú tienes que comprar con tus impuestos que has pagado para que te atiendan en el hospital estatal. Con tu dinero debieron haberte comprado, pero no te lo compraron. No les interesas. El sistema está hecho para expulsarte de su servicio, para que no regreses más. Para eso está hecho. No le pidas, se ha quedado con tu dinero y punto. Eso es estatización de la salud. Para que te traten bien, tiene que haber otro sistema. Porque con la estatización te tratan mal, lo opuesto es que te traten bien. ¿Cuál es lo contrario a la estatización? Lo contrario, para que te traten bien. Si te están tratando mal, y eso es estatización, porque el gobierno tiene el control de eso. Lo contrario, ¿qué es? La privatización. Pero para que haya privatización, ¿qué tiene que haber? 5 reformas, pues. Siempre lo repetimos. En una sociedad democrática, ¿por qué no existe democracia en las empresas? ¿Por qué no existe la asamblea en el tema de las decisiones gerenciales? Por el factor, en economía se llama la teoría de la agencia, el agente y el principal. El principal contrata al agente. Los empleados son contratados por los dueños, por el gerente que lo pone los dueños. Y los gerentes tampoco son dueños mucho de las empresas. Los gerentes no son dueños. Entonces las decisiones que toma no los toman como los dueños. Entonces, ¿qué mecanismo debo crear para que el gerente se comporte como un dueño? Es decir, no despilfarre lo que no es suyo. ¿Cómo hago para que los trabajadores cuiden la empresa y trabajen como si fueran ellos los dueños de esa empresa? Lo único es la propiedad privada. Para que ellos sean dueños tienen que ser propietarios, porque si ellos no son propietarios, no pueden tomar decisiones económicas. Y si no toma decisiones económicas, puede tomar cualquier otra decisión que no sea económica y puede conducir al fracaso económico a una empresa. Porque si te guías tomando decisiones por lo bonito, inteligente que es tu compañero, con ese tipo de decisiones, porque te cae bien o porque es buena gente, en una gestión que toman decisiones democráticas, donde la mayoría puede ignorar los costos de la empresa, puede hacer subir los costos de la empresa. Porque no sabe economía, porque no son dueños, como no les duele, porque no es de él lo que va a tomar decisión, una empresa puede estar sometida al vaivén, sin brújula. Porque toma decisiones porque hay política dentro de la empresa cuando no hay propiedad privada. Cuando alguien es propietario, cuida lo que es suyo. ¿Y te gustaría que alguien tome decisiones de tu refrigeradora, de tus muebles, alguien ajeno y que disponga, que diga cómo se debe manejar tu refrigeradora? ¿Te gustaría que alguien gerencie tu casa, alguien, un extraño? Por más conocido que sea, tu vecino te conoce, pero ¿te gustaría que administre, gerencie y tome las decisiones sobre tu dinero? O sea, una persona X. No lo va a hacer bien, pues. Tú sí sabes manejar tu dinero, el extraño no sabe. El trabajador es parte de una organización, pero no es tu familia.
Una persona que es dueña, cuida. Una persona que no es dueña, no lo cuida mejor. ¿Por qué no se democratizan todos los centros de trabajo? Porque es una unidad económica, no es una unidad política. Democratizar es un término político. El poder, democracia, poder del pueblo, donde se toman decisiones por mayoría. Entonces, una decisión por mayoría de una empresa no siempre es una decisión correcta. Muchas personas se pueden equivocar y una persona de 100 personas, una puede tener la razón y la verdad y 99 se pueden equivocar. ¿Es así? ¿O acaso creen ustedes que la mayoría no se puede equivocar? Si ya nos hemos equivocado eligiendo un Alan García 1 y miren a dónde nos llevó su gobierno. Nos equivocamos al elegir Fujimori. Miren hacia dónde nos llevó en el año 2000. Nos equivocamos con Toledo, juzgado ahora. Nos equivocamos con Alan García 2, corrupción. Corrupción con Fujimori, corrupción con Velasco. Bueno, aunque Velasco no fue elegido, pero sí lo aplaudieron mucho. Con Morales Bermúdez igualmente. Con Belaúnde lo elegimos la mayoría. Y fíjense cómo nos equivocamos. ¿O no recuerdan la corrupción de estos buques de vapor? ¿Cómo se llama? De la compañía ENAPU. La empresa nacional, no, la empresa nacional de vapores. Una empresa que gerenciaba, estatal que gerenciaba barcos mercantiles. Uno se llamaba Pachitea. Millones de dólares estafados por el gobierno. Se hizo una sobrecompra. O sea, corrupción ha habido desde hace mucho tiempo. Velasco, corrupción. Morales Bermúdez, gobierno con corrupción, pero sin prensa no se sabe mucho de la corrupción. El gobierno de Belaúnde, corrupción. El gobierno de Alan García, corrupción. El gobierno de Fujimori, corrupción. El gobierno de Toledo, corrupción. El gobierno de Alan García II, corrupción. El gobierno de Humala, corrupción. El gobierno de PPK, corrupción. Entonces, ¿tú quieres aplicar eso en las empresas? Que se haga política dentro de la empresa, que las decisiones sean políticas y por mayoría dentro de la empresa. Bueno, lo que vas a lograr es empresas quebradas. Y después no te quejes después que se queda sin trabajo. Según el economista Richard Wolff, 62 personas poseen la riqueza equivalente al 50% más pobre de la población mundial. Según esta información, podemos decir que el neoliberalismo está creando riqueza para las mayorías. Bueno, lo que sabemos de estadísticas es que las personas que viven ahora en estas épocas, siglo XXI, comparado al siglo XVIII, son más ricas. Pueden buscar fuentes como la de Johan Norberg. Te hace un recuento en pocas páginas de su libro En defensa de la globalización, como un salario que valía o que vale el 20% de lo que vale ahora, permitía comprar pocas cosas y ahora un trabajador haciendo un poquito mejor la tarea de lo que se hacía antes, compra muchas cosas más producto de la automatización, robotización, globalización, capitalismo, etc. Entonces, antes la pobreza era 80% de la población, hace más de 200 años, y 20% eran ricos, o personas que podían vivir de su trabajo. El 80% de la población mundial eran pobres y el 20% podían vivir de alguna u otra manera. Pasa 200 años después de que el capitalismo avance en Occidente y Oriente y se ha invertido. Un 20% de la población mundial es pobre, todavía sigue siendo pobre porque todavía persiste la falta de capitalismo, como dice Johan Norberg, y esa falta de capitalismo genera pobreza en países africanos, que algunos están ya saliendo de la pobreza gracias al capitalismo, y ahora es 20% de pobres
y 80% de gente que ya dejó la pobreza. Entonces, es posible que ahora la riqueza haya sido más que antes. Y es más que antes, no es que haya sido. Ahí lo cuantifica y lo estima Johan Norberg en Defensa de la Globalización. Ese es uno de sus libros, el más conocido. Hay otros más, pero Johan Norberg, H-A-N, Norberg, que es un sueco. ¿Por qué las mayores guerras de la historia de la humanidad han sido creadas por países capitalistas? Esta pregunta es muy buena. Yo creo que no solamente ha existido mayores guerras por el capitalismo, por países capitalistas. Tal vez haya ocurrido dentro del capitalismo, pero decir países capitalistas es englobar un concepto muy, muy etéreo, o sea, no tiene sustancia. A ver, Hitler fue un alemán dentro de un país capitalista que utilizó el fascismo como doctrina. Y existió también el racismo dentro de su doctrina socialista. Su partido era nacionalsocialismo. En su libro Mi lucha, él señala que si por él hubiese instaurado el socialismo, lo hubiera hecho. Entonces él condujo una guerra. O sea, un socialista dentro de un país capitalista condujo la guerra. Países como, a ver, ya explicamos, ¿no? Capitalismo, capitalismo de Estado, capitalismo mercantilista y capitalismo liberal. Un país como Suiza es un país capitalista, pero siempre ha demostrado neutralidad, por lo menos hasta lo que conocemos, en su conflicto, en los conflictos en Europa. Es capitalista, pero es pacifista. O sea, no ha tenido vocación por ser imperialista. Además, las guerras no son siempre provocadas por países, mejor dicho, por personas con pensamiento capitalista. Y si es con capitalismo liberal, nosotros estamos a favor de la paz. Entonces el socialismo sí tiene esa vocación imperialista. Si no, fíjense en el caso peruano. Querían los socialistas de Chávez, con una suerte de misiones, el ALBA, así se llamaba, introducir un tipo de guerra interna, sembrando unos locales financiados por el gobierno venezolano para infiltrar el socialismo a manera de guerra tibia, creando caos durante el periodo de Alan García, que felizmente no prosperó, porque tomaron medidas al respecto. Pero era un tipo de guerra de baja intensidad, desestabilizar al gobierno para luego poner a alguien de su grupo, a un socialista, para que gobierne. ¿Cuántas veces ha provocado el gobierno de Venezuela, con Chávez a la cabeza, fricciones en la frontera con el gobierno colombiano? ¿Cuántas veces? Son varias veces.
¿Por qué el trabajo y la explotación infantil son una característica del neoliberalismo y de los países capitalistas en general? Bueno, primeramente, nosotros no estamos en contra del trabajo infantil, lo que estamos en contra de la explotación, como era antes, ¿no? El hijo ayudaba al padre en la bodega, y eso no es explotación. Explotación existe cuando alguien hace algo en contra de su voluntad, y en el neoliberalismo llamado capitalismo mercantilista, puede existir. Entonces sí puede existir porque es una manera de sobrevivir. Y si lo utilizan a los niños es primero o porque los niños no tienen padre o porque el padre es un abusivo. Pero tratan de sobrevivir. Prohibirle el trabajo a los niños a trabajar, a ayudar a sus padres, es un error. Lo que no es un error y lo que sí es condenable es la explotación. Maltrato al niño, por decirlo. Pero no se le puede prohibir que trabaje. Entonces, esto ocurre en el neoliberalismo. No me extraña que ocurra eso. ¿Qué nosotros proponemos? Como nosotros proponemos las 5 reformas y generamos ingresos para que todos tengan la capacidad de financiar su educación, su salud, etcétera, tal vez menos niños trabajen ahora de lo que están trabajando. Con nuestro modelo, con nuestra suerte de gobierno devolucionario, el niño tal vez trabaje cuando quiera, pero no porque lo necesita. En el neoliberalismo lo explotan porque lo necesitan que trabaje el niño. En nuestro caso no, porque el trabajo va a ser voluntario. Y es una manera de educar. Y habrán colegios que enseñarán a cómo debe trabajar un niño ayudando a su padre desde que tiene 9 años, 8 años, que es una forma de educación para la vida. ¿Por qué se le debe prohibir al padre que trabaje con su hijo? Como era antes. Aprendía las cosas de la vida teniendo a alguien un tipo de profesión, podía enseñarle a su hijo. Y eso se lo pueden validar en el colegio. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la solución para las crisis cíclicas que afectan al capitalismo? Para ir terminando, ya son 6:30. Bueno, la solución para esto es, primero, los bancos centrales. En nuestro caso, derogación de la ley que crea el Banco Central de Reserva. Chao. Segundo, restablecimiento del patrón oro. Significa que no más dinero fiduciario, no más dinero papel sin respaldo. Abrir los mercados. Realizar las 5 reformas: reforma política, reforma económica, reforma de salud, reforma educativa y reforma de pensión. Y que los bancos privados respeten la reserva fraccionaria al 100% y separar la banca comercial de la banca inversión. Un banco es de ahorro solamente para ahorro, no para que preste el ahorro, porque si lo presta ya no es un sitio seguro, sería un sitio de riesgo. Entonces hay que separar. Tú ahorras para que te mantengan el 100% guardado. Y si tú quieres meter tu dinero en un banco que lo va a invertir para ganar más interés de lo que te está pagando un banco de ahorros, o sea, un banco comercial, como era en sus orígenes, bueno, eso tendrás que arriesgar. Pero eso sí, si quiebra el banco, no le pidas nada al gobierno porque tú arriesgaste y a sabiendas de que ese era un negocio con riesgo. Entonces separemos banca privada de riesgo, inversión, y la otra la banca de ahorro, separémoslo. Asegurar los derechos de propiedad del dinero para que no haya notas en exceso y no cree inflación. Por lo menos es el mejor sistema hasta ahora inventado, el sistema patrón oro con reserva fraccionaria 100%, bancos compitiendo, abierto el mercado total. Así quitas la naturaleza cíclica errática, porque hay ciclos que son propios del capitalismo por los cambios en los gustos, en la tecnología, los inventos, las innovaciones, industrias que surgen, industrias que decrecen. Entonces es naturaleza cíclica. Pero otra es la naturaleza cíclicas
que son por políticas monetarias expansivas y contractivas. Eso es otra cosa, porque acá estamos hablando de un gobierno que tiene un banco central que manipula las variables tasa de interés, tipo de cambio, inflación, con tasa de encaje, con certificado de depósito, con emisión primaria y con compra o venta de moneda extranjera. Con eso manipulan, y cuando manipulan generan consecuencias no deseadas. Ya Mises lo dijo en el capítulo 17 de Cambio Indirecto, que el dinero no es neutral, el dinero genera consecuencias no advertidas, entre ellas las tres que he mencionado: inflación, tasa de interés alta o baja y los tipos de cambio que se te descontrolan. Las tres empiezan a sufrir alteraciones. Y creen que con política monetaria expansiva o contractiva se soluciona el problema. Están errados. No lo digo yo, lo dice Mises, lo dice el profesor Huerta de Soto, lo dice un colega economista español, Juan Ramón Rayo, que lo dice y lo reitera. Que no es una buena idea tener bancos centrales manipulando las tasas de interés porque crea consecuencias no deseadas. ¿Por qué los países socialistas que no sufren sanciones o bloqueos económicos tienen un crecimiento del PBI? Ah, porque antes fueron capitalistas. Lo que pasa es que el socialismo va pagando la innovación, va pagando la creación, va pagando la producción de acuerdo gradualmente. Cuando lo va pagando, entonces esa economía se va volviendo socialista. O sea, cada vez va pasando los activos económicos a propiedad del gobierno. Entonces, cualquier país que se libera, cualquier país que sufre privatizaciones, reformas económicas, las tasas de crecimiento siempre son mayores, como en el caso peruano. Siempre que hay algún tipo de bloqueo económico, restricciones, ¿se acuerdan el periodo en que Perú lo declararon país inelegible de créditos, se les cortó los créditos y bueno, ¿qué hizo internamente el Perú? Tuvo que hacer reformas para salir del bloqueo económico, le habían bloqueado las cuentas afuera y empezó a crecer gradualmente. O sea, un país que hace reformas puede crecer más que esos países que no hacen reformas. Creo que este es el último, si no me equivoco. ¿Cómo se explica que el salario promedio en China se cuadruplicó mientras que el mismo periodo en... porque el capitalismo en los Estados Unidos se está retirando. Cada vez es menos capitalista. Y China cada vez está siendo más capitalista. Muchas inversiones en China están siendo guiadas por el capitalismo. Estados Unidos ha perdido su vitalidad, a pesar de su Silicon Valley, ahí todo lo que tú quieras. 4 o 3 empresas que lideran ese asunto. Creo que habíamos dicho hace, no recuerdo cuándo, en verano, creo que el Foro Liberal, me acuerdo que en el último Foro Liberal ahí expliqué algo de esto. Acerca de la vitalidad, de cómo ha ido perdiendo los Estados Unidos, su empresarialidad. Cada vez se va concentrando los trabajadores en las empresas grandes, cada vez hay menos rotación de personal y se han estancado los trabajadores. En promedio creo que tienen 20 años trabajando en las mismas empresas, cosa que en un mercado libre es algo imposible porque es dinámico, salen, entran, se va formando gente, pero 20 años te dé como promedio a los trabajadores en la mayoría de la fuerza laboral en Estados Unidos se concentra en las grandes empresas. Eso explica el estancamiento. O sea, es un estancamiento de empresarialidad y la hipótesis que tenemos es por las regulaciones, impuestos que hay de parte del gobierno federal y seguramente de algunos estados. Y China está experimentando el capitalismo, está abriendo su economía de poco a poco, si bien la parte política no lo abre, pero por lo menos hay muchas experiencias exitosas en China que hace que sea atractivo. Y como cualquier
economía donde falta mucho por hacer, crece más, ¿no? Donde hay poco por hacer, crece menos. Hay pocas necesidades, ¿no? Creo que acá termina. Ah, no, sigue todavía. ¿Cuánto queda? Ah, no. Queda esta última. Entonces, para cerrar, ¿hasta dónde puede llegar la acumulación de riqueza por una minoría en una economía? Es difícil de saberlo, porque de que va a haber riqueza, va a haber riqueza. Que va a ser una minoría, sí va a ser una minoría en una economía liberal. Pero no es que al ser una minoría en una economía liberal, la que estamos hablando, de las 5 reformas, eso condena al resto a ser pobres. No, que una minoría pueda ser rico no significa que el resto sea pobre. Puede ser que en una economía pueda haber más riqueza, menos pobreza, pero puede haber más ricos de los que son ahora de ricos. O sea, los ricos pueden también ganar más en una economía libre, como los pobres pueden dejarse pobres para llegar a ser medianamente ricos y también tienen la oportunidad para hacerse grandemente ricos. O sea, no hay ningún impedimento para que alguien que está abajo pueda subir en una escala económica y ser rico, como tampoco hay impedimento para que un rico que hace mal las cosas con su negocio, apuesta mal, pueda volverse pobre. En una economía de libre mercado, con gobiernos limitados y propiedad privada masiva, puede existir esa minoría, porque así es, uno llega a la meta a ser más rico, otros menos ricos, pero no significa que las personas que no son de una minoría súper rica sean el resto pobre. No, eso no es posible. No es posible por las razones económicas que he explicado. Si tú le dejas la cancha libre a mucha gente para que prospere, ¿qué le impide prosperar? Tiene que haber un factor externo a su deseo y voluntad de ser rico. Un factor externo es que alguien le impida. Y si alguien le impide, o bien es una organización informal o es una organización institucional. Si es una organización informal, estamos hablando de delincuentes que lo amenazan, no le permiten trabajar y por tanto no logra acumular riqueza y hacerse rico, o por lo menos dejar de ser pobre. Y la organización institucional sería que el propio gobierno cree reglas de juego para beneficiar a algunos en contra de él, o poniéndole más impuestos a él que al otro, o prohibiéndole entrar en un mercado donde él tiene talentos para hacerse rico. Entonces, en una economía libre, puede haber una minoría súper rica, sí. Habrá una clase media potente rica, sí. Y habrán pobres, sí. ¿Y esos pobres quiénes son? Ah, aquellos que no tienen los talentos. ¿Pero será la mayoría? No, eso sí no. Puede ser el 10%, 4%, 5% de la población que puede ser pobre. Pero pobre, no pobre como el que conocemos en el Perú, eso sí. El pobre en el Perú es un pobre de verdad. Cuando digo pobre de verdad es aquel que no tiene un techo de cemento, no tiene servicios básicos como el agua, energía eléctrica y que vive con vela y con baldes o con cisternas, pero no el pobre, que estoy hablando de una economía libre, aquel que tiene casa, tiene un departamento, pero no le alcanza como para ponerlo en un colegio privado caro, puede poner un colegio privado barato porque sus ingresos son bajos, pero sí tiene casa, tiene vestimenta, tiene automóvil, no será el último modelo, pero será uno usado, no en buenas condiciones, pero tiene. Tiene aire acondicionado, tiene aire acondicionado. Tiene refrigeradora, tiene refrigeradora, pero no la moderna, sino una usada, una de 10 años o 8 años de antigüedad. Tiene baño, tiene baño. No será el baño de mármol, pero sí tiene un baño que por lo menos funciona. O sea, tiene accesos a los servicios básicos. Es pobre dentro de una economía rica, pero comparado al pobre de una economía que no es liberal, el pobre de una economía capitalista, de un pobre de una economía que no es capitalista, vas a comparar las diferencias. Uno no tiene baño, el otro sí tiene baño. Los dos pobres comparados, porque en uno acumula más riqueza porque es más libre y en otro no es, o sea, no es rico y además es pobre porque no permite acumular riqueza y no tiene oportunidades para sobresalir, porque está regulado, estrangulado por los impuestos, por un tamaño de gobierno, con ministerios, etcétera, que quita oportunidades de invertir y de prosperar y todo eso. Bien, queridos fans, hemos llegado entonces al final de hoy y me tengo que despedir lamentablemente porque
no puedo quedarme más debido a que no hay tiempo para mí, por lo menos, en poder quedarme más tiempo porque tengo una reunión y quisiera agendar bien mi reunión de las 7 de la noche. Discúlpeme, pero será para otro momento y luego contestaré sus preguntas en algún momento. Muchas gracias y me despido deseándoles una linda noche y siempre a su servicio el Partido de Evolución, quien les habla José Luis Tapia y todo el equipo del Partido de Evolución. Escríbanos, compartan este video con sus familiares, amigos, indíquenles de nuestra existencia y que Dios los bendiga. Muchísimas gracias. Que Dios bendiga al Perú.